¿Qué tal, doctores? Buenos días. Gracias por estar aquí acompañándome en este webinar organizado por Cabo y también quiero agradecer, además de a Cabo, a I+D, que nos dio todas las facilidades para poder estar en este momento platicando con todos ustedes. Bueno, el tema del que vamos a hablar al día de hoy es un tema que está globalizado en todo el mundo. La tecnología está en constante desarrollo y crecimiento. De hecho, muchas veces está en un crecimiento tan rápido y tan exponencial que nos cuesta trabajo seguirle el ritmo. Eh, Creo sin lugar a dudas que el concepto de lo que serían las tecnologías tridimensionales, sobre todo en nuestra área de medicina y odontología, está desarrollándose día con día y cada vez siendo adoptada por más gente en todo el mundo. Por eso es muy importante que el odontólogo del día de hoy sepa perfectamente cómo funcionan estos sistemas o que tenga por lo menos las bases más específicas bien claras acerca de cómo puede utilizar estos sistemas en el día a día. ¿Okay? Pues de eso vamos a hablar hoy, de tecnología tridimensional y de qué debemos de saber como odontólogos del día de hoy. Eh, ya todos me conocen, soy el doctor Enrique González, les agradezco nuevamente mucho el compartir conmigo este espacio. Vamos a comenzar. Pues bien, creo que debemos empezar dando un punto de vista acerca de qué sería al día de hoy tecnología 3D. Cuando decimos tecnología 3D, ¿de qué estamos hablando? En realidad es un concepto muy amplio. Hay muchos sistemas que caben dentro de la tecnología 3D, pero a mi entender, los más utilizados al día de hoy por el odontólogo son el sistema de tomografía computada Combin o CBCT, el escaneo y la impresión. En un sistema de tomografía computarizada Combin, nosotros tenemos la posibilidad de observar la anatomía completa de nuestros pacientes. En este momento está corriendo un video solo en el corte sagital, pero nosotros realmente podemos ver corte sagital, corte coronal, corte axial, y eso nos permite evaluar de manera integral al paciente en los diferentes planos del espacio existentes, con todas las ventajas que evidentemente esto nos otorga, que podría ser una, pues reconocer la anatomía. Dos, buscar si la anatomía es correcta y las funciones también, porque de repente podemos también revisar, por ejemplo, vías aéreas, desarrollo de un maxilar, desarrollo de una mandíbula, eh, anatomía y fisiología de la articulación temporomandibular. Es decir, tenemos una gran cantidad de información dentro de esta tomografía y eso nos permite evaluarla en los diferentes planos del espacio, además de hacer renderizaciones volumétricas, que son los clásicos cranecitos que nos gustan, con diferentes colores, con una resolución dental, con una resolución ósea, en fin, diferentes tareas que yo puedo ejecutar sobre mi tomografía. El segundo punto importante es el escáner. Es una realidad al día de hoy el escáner. Tanto el escáner de mesa, que sería el escáner indirecto o un escáner de caja, como el escáner intraoral, que a mi parecer es el ideal, porque muchas de las cosas que nosotros queremos hacer con nuestros pacientes es brindarles una experiencia diferente. ¿Okay? ¿A qué me refiero con esto? A evitarles esa mala experiencia de tomarse una impresión con alginato o con cualquier otro medio de impresión y que sienta que se ahoga, que no le gusta el sabor, si son niños que vomiten. Cuando al día de hoy nosotros podemos mostrarles con el escáner cómo se está captando la información, es algo que es indoloro, es rápido y que incluso, mencionaba yo a los niños se ha convertido en algo que incluso les emociona, les gusta. Tú le comentas a un niño
que le vas a mostrar las fotos de su dientito y cómo van a ir saliendo en la computadora. Y cuando tú vas pasando el escáner, los niños están felices de ver cómo se va formando su arcada. Entonces cambias de esa situación donde están dos personas agarrando al niño mientras otro le mete a fuerza la cucharilla y tiene una bolsa para que si vomita ahí caiga el vómito y están peleando con él para no sacarle la cucharilla hasta que frague el material, pues eso lo cambias por una experiencia positiva, agradable y además que los deja de repente impresionados, no están acostumbrados a ver esto, ¿no? Y bueno, además de la tomografía, el escáner, también la impresión viene siendo parte de la tecnología 3D. Insisto, no es lo único, pero son los tres puntos principales que creo que al día de hoy se utilizan de manera frecuente en la práctica odontológica. Y bueno, la impresión puede hacerse desde una tomografía o desde un escaneo o incluso con algún software se pueden empalmar ambas informaciones e imprimir el archivo de la tomografía junto con el archivo del escaneo intraoral y así poder tener una impresión tridimensional de alguna estructura específica que nosotros necesitemos para explicarle mejor al paciente pues su plan de tratamiento, su diagnóstico y lo que pensamos hacer. Tenemos muy poco tiempo, por lo tanto no podríamos hablar de los tres sistemas, pero me voy a enfocar principalmente al sistema de tomografía y por supuesto les voy a dar mis redes sociales y cualquier duda que tengan con mucho gusto la podemos platicar después. En lo que respecta a los equipos de tomografía Combin o al CBCT, lo primero que creo que tenemos que tener muy claro es que no todos son iguales. Los tomógrafos son diferentes según las marcas, incluso entre marcas hay diferentes modelos. Pero básicamente al día de hoy, por ejemplo, tenemos tomógrafos como este, que es un tomógrafo dedicado solamente a hacer tomografía. Voy a hacer un poquito más grande la imagen. Quiero que vean esto porque ese es el panel que recibe la información después de que el haz de rayos X cruza el cráneo del paciente. Bueno, estos equipos están hechos solamente o puramente para hacer tomografía, ¿ok? Esa es una de sus ventajas. Solo hacen tomografía y por lo tanto la toma es más grande que en equipos como estos. Voy a pasar hacia acá la lupa y este es el panel de un equipo de los llamados 3 en 1, que si llamáramos entre ventajas y desventajas, que yo no me gusta llamarles desventajas, son áreas de oportunidad. Este equipo tiene una ventana más pequeña de adquisición de la imagen, pero tiene la posibilidad, ya que tiene un brazo también, de hacer radiografías laterales y panorámicas en el mismo equipo. Es por eso que se les llama 3 en 1. Otra cosa importante es que estos nuevos equipos nos dan la posibilidad de tener una toma específica de alta definición, que muchos le han llamado tomografía en Super HD, el nombre más común es EndoScan, pero le han puesto diferentes nombres. Entonces, básicamente, primero entender que en el mercado podemos encontrar dos productos, uno que es meramente tomógrafo y otro que es un 3 en 1. El que es meramente tomógrafo, como una ventaja, nos va a poder dar una tomografía más amplia desde una sola toma. Y el equipo que es 3 en 1, pues nos da una tomografía menos amplia, pero nos da en ciertos protocolos, ya hablaremos ahorita de los protocolos, nos va a dar la posibilidad de tener una tomografía en definición mucho mayor que no podríamos conseguir con un tomógrafo convencional solo de tomografía. Esto es sumamente importante porque tal vez si tú eres especialista y solamente realizas tu especialidad, pues probablemente siempre pidas un estudio específico, pero
Si eres general y haces diferentes tratamientos o tienes una clínica donde ofreces todas las especialidades, es importante entender que todos los pacientes que están en la sala de espera, cada uno de ellos tiene una necesidad distinta y no podemos por protocolo mandar las tomas iguales en todos los pacientes. Eso es lo que ocurre regularmente al día de hoy. Generalmente se manda al paciente y le dice, vete a hacer una tomografía. Sin más datos que eso, hazte una tomografía. Pues de repente por eso es que nos llega la información y no sabemos qué hacer con ella, porque a veces la información no es la que nosotros realmente requerimos, ¿no? Entonces es importante adecuar la toma a cada uno de los pacientes basados en la necesidad de ellos mismos, ¿no? Bien, ¿a qué me refiero con protocolos de toma? Bueno, los protocolos de toma son la parte detallada de cómo voy a solicitar mi tomografía. Por ejemplo, yo tengo primero que nada que saber que los tomógrafos funcionan con algo que se denomina FOB o campo de visión. FOB son las siglas en inglés, que significan lo mismo, campo de visión. Los tomógrafos tienen diferentes campos de visión, diferentes tamaños de FOB. ¿Ok? Eso es lo primero que yo debo de saber. Un mismo tomógrafo me puede hacer diferentes tamaños de toma. Y la segunda situación importante es que también puedo variar la definición de la toma. ¿Ok? Yo puedo tener tomas con resolución baja, con resolución estándar, con resolución alta y con la resolución endoscan, que todavía es más alta que la que nosotros llamamos alta. ¿Ok? Voy a mostrarles un video. Vean cómo va girando el equipo alrededor del paciente y nos está mostrando diferentes opciones de FOBs más grandes, más delgados, más anchos, donde yo podría decidir en cada caso particular cuándo requiero uno, cuándo requiero otro. Y después de decidir qué tamaño de FOB voy a utilizar, también tengo que decidir qué definición le voy a poner, dependiendo la necesidad del paciente que viene a buscarme. ¿Ok? Esto es muy importante. Cuando nosotros mandamos a hacer un estudio, deberíamos de tener esto en mente, no solamente mandar a hacer el estudio de tomografía y ver qué me llega. Tengo que saber qué requiero. Algo que sí es muy importante y básico es entender que no importa con qué tipo de tomógrafo, incluso sea un tomógrafo médico o un tomógrafo combin, no importa con cuál haga yo el estudio, siempre el formato va a ser el mismo. Y este formato es el formato DICOM, ya muy conocido por la mayoría de todos nosotros, ¿no? ¿Qué es un DICOM? Pues lo acabo de decir, es un formato y DICOM son letras que significan Digital Imaging and Communication in Medicine. Es decir, imagen digital para que los médicos nos podamos comunicar. Este formato va a estar presente en cualquier toma digital de imagen médica. Es decir, no importa qué tomógrafo usemos, incluso no importa si es una imagen 2D digital, siempre el formato va a ser DICOM. ¿Ok? ¿Qué pueda yo hacer con esa información? Pues ahí ya va a depender de qué software utilice. Por ejemplo, ahorita está pasando un corte axial simple, luego una panorámica 3D, un corte para endodoncia con medidas, un corte para un implante simple también, un 3D en una tomografía amplia, un corte para evaluar articulación temporomandibular y por último pasó un corte donde estamos haciendo un empalme tomográfico. ¿Cómo voy a lograr hacer todo esto? Va a depender de qué software utilice. ¿Okay? La información va a ser la misma. No importa en qué tomógrafo yo haga mi estudio, voy a obtener un DICOM. ¿Qué tanto voy a poder hacer con ese DICOM? Esto va a estar intrínsecamente ligado a con qué software lo voy a manipular.
Por supuesto hay muchos softwares, cada uno tiene sus características. A la mayor parte de la gente le gusta el software que sea más espectacular y que la imagen sea muy bonita, pero lo que muchas veces no toman en cuenta es que para poder observar esas imágenes con esa calidad, tienen que tener un hardware muy potente, es decir, una computadora muy potente, si no, no las pueden visualizar. Yo soy más partidario de utilizar softwares que sean funcionales, que sean equilibrados, que me den una buena imagen, pero que además pueda funcionar con mis sistemas de computación que utilizo todos los días en el consultorio. ¿Okay? Vamos a empezar a ver algunos casos. Por ejemplo, este es un caso de cirugía bucal, donde ustedes pueden ver que tenemos un Mesiodens, tenemos 4 dientes centrales anteriores superiores, además de tener los laterales y los caninos por ahí arriba, ¿no? Y entonces aquí se hace una toma, y esta toma se hizo en baja definición. ¿Por qué? Porque nosotros sabíamos que después de eliminar tanto el Mesiodens como los dientes supernumerarios, requeríamos de reubicar esos dos centrales que consideramos que son los correctos para quedarse, y los vamos a reubicar en una posición donde ellos solos puedan seguir erupcionando. Ustedes pueden ver que están aquí colocados y pues no tienen ningún sistema, no tiene brackets, simplemente están colocados en la mejor vía de erupción que se pudo colocar en ese momento en la cirugía. Y después se hace otra tomografía a los meses para ir revisando si efectivamente los dientes se siguen formando y si están teniendo una guía de erupción adecuada. Pueden observar que no hay brackets, los dientes están erupcionando solos en una guía más adecuada, puesto que nosotros los colocamos en esa posición. Bueno, no nosotros, el cirujano lo colocó en esa posición. Y como yo sé que aquí voy a utilizar varias tomografías, pues estas tomografías son en baja definición. Si yo junto 2 o 3 tomografías en baja definición, apenas estoy juntando la radiación de una tomografía en resolución estándar. Un caso de ATM donde nosotros estamos observando en este momento el corte sagital. Estamos observando ahora el corte coronal, tanto derecho como izquierdo, y estamos viendo la anatomía, los espacios, la densidad de las estructuras óseas. Los espacios me permiten tratar de saber entre la clínica y este espacio si el disco articular, por ejemplo, está colocando en una zona adecuada. A diferencia de casos ya más complejos como este, donde en una misma toma de articulación temporomandibular sagital estamos viendo a diferentes cortes cómo ya hay cambio de forma, cambio de densidad. Si pueden ver, la imagen es mucho más blanca. ¿Por qué? Porque hay demasiada presión sobre esa zona y el cuerpo mismo está tratando de compensar y está corticalizándose. Hay desgastes, hay pérdida de la función, hay osteofitos. Les voy a señalar aquí los osteofitos, ese piquito que están viendo ahí. Entonces, es un paciente ya pues con bastantes problemas, donde ya hay una artrosis muy importante, ¿no? Y yo puedo observarlos en una toma convencional, en una toma un combin en resolución estándar. No necesito más. Mismo caso aquí en periodoncia, donde estoy viendo imágenes de un paciente que, bueno, pues ya no tiene hueso y lo que tendríamos que hacer es eliminar prácticamente todos los dientes, ¿no? Imaginen eso para el paciente, tal vez para nosotros viendo la imagen, pues es lógico y decimos, claro, hay que eliminar esos dientes porque pues ya no hay forma de rescatarlos. Pues para nosotros como dentistas puede ser muy fácil esa decisión, pero para el paciente no. Y ahí es donde estas imágenes aportan mucho a que este paciente esté consciente de la gravedad de su problema, ¿no? Sin embargo, en repetidas ocasiones yo les he comentado en las charlas donde me han hecho favor de acompañarme, que nunca debemos hacer diagnósticos en el 3D. El 3D es para mostrarle al paciente de manera más eficiente, pues cómo se encuentran las estructuras.
Pero lo ideal es hacer cortes porque en el 3D yo puedo de alguna manera eliminar tal vez un poco de hueso, más del que realmente hace falta, ¿no? Pero siempre tengo que comprobarlo con mis cortes, como en este caso. Voy a mostrarles en grande estos cortes. Vean que prácticamente los dientes están volando, ¿ok? Esto es como si estuviéramos haciendo de alguna manera, pues una serie radiográfica periapical, nuevamente sin molestar al paciente, sin que le duela, sin repeticiones, eh, dándole una experiencia nuevamente mucho más cómoda en nuestras consultas. Bueno, si llegáramos a tener un caso donde requerimos colocar implantes, pues es muy importante poder contar con softwares que nos permitan no solamente ubicar implantes, como en este caso donde yo estoy ubicando mis implantes en un corte axial y en un corte seccional. Estoy viendo que el implante esté perfectamente centrado, que haya una zona de seguridad que me permite saber que todo el tiempo está dentro de hueso, pero algo básico y fundamental es que hay un cilindro, y ese cilindro es el que va a guiar el implante real. De lo que estoy hablando aquí es de que vamos a utilizar la tomografía junto con el escaneo del cual sacamos esto que están viendo en azul, que es una guía radiográfica, y entonces aquí lo que estamos viendo en verde es esa guía radiográfica que está empalmada sobre el hueso de la tomografía, y por lo tanto nosotros tenemos ahora en la posición exacta donde está en boca la guía radiográfica, el hueso, el grosor de tejido blando, y eso nos permite hacer una planeación mejor de nuestro caso. Pues bien, lo planeamos el número de implantes que va a llevar, planeamos los pines de anclaje, porque recuerden que es un paciente totalmente desdentado, y entonces tenemos que fijar la guía antes de empezar a colocar o a iniciar siquiera el fresado, ¿no? Elaboramos una guía virtual, que es esto que están viendo en amarillo, y que como pueden ver dentro contiene a los cilindros y también tiene los accesos para el pin de anclaje, así como el nervio dentario y bueno, toda la información importante. Esto se manda a imprimir y se imprime en un material que es de resina biocompatible, y con esta guía quirúrgica el implantólogo va a ir a colocar sus implantes. Nuevamente, ¿con qué ventajas? Bueno, la ventaja de que no va a tener que abrir un colgajo. Al no abrir un colgajo, pues para el paciente la recuperación va a ser más rápida, va a ser menos doloroso, menos invasivo, y pues todo eso genera que el paciente esté más a gusto con nosotros, ¿no? Nuevamente, yo estoy hablando mucho de tecnología, pero la tecnología por sí sola no funciona. Estamos hablando de que estamos utilizando tecnología, pero aunado a un especialista capacitado y que tenga los conocimientos básicos de anatomía, de función y de sistemas para poder llevar a cabo un tratamiento exitoso de una manera más simple, mejor programada y con menos conflicto para el paciente en el sentido de la recuperación. Este es un caso también muy interesante, es de un amigo muy apreciado, el doctor Ilan Vininsky, y en el cual tuve el honor de trabajar junto con él. Resulta que este paciente, un paciente muy común en las consultas, que pues tiene una caries importante en un primer molar inferior, y esa caries ha sido tan importante que pues ya afectó a la furca. La furca ya está afectada y bueno, pues la opción es eliminarlo. Y entonces frecuentemente en estos casos lo que se busca es hacer un reimplante. Si el paciente todavía tiene sus terceros molares, colocar ya sea el tercer molar izquierdo o el tercer molar derecho en esa zona donde está el primer molar. Pero normalmente esto se hace eliminando el primer molar, se extraen los dos terceros molares, se ponen en solución fisiológica,
y se van probando el izquierdo, el derecho, a ver cuál queda mejor en la zona, y se va haciendo la alveoloplastía, y durante todo ese tiempo pues el diente está en una solución, está yendo y viniendo, y por supuesto eso puede jugar en contra de las posibilidades de que esto funcione, ¿no? De que esto se quede realmente como un tratamiento exitoso. Pues bien, aquí lo que hicimos fue que sacamos del DICOM de la tomografía un formato que se llama STL. STL. Este formato STL es el formato que se puede imprimir para imprimir estructuras en tercera dimensión. Entonces yo segmenté molar derecho, molar izquierdo, lo convertí en un STL y luego lo imprimí. Le di estas impresiones al doctor. El doctor con las impresiones fue a hacer la prueba de qué molar quedaba mejor, hizo la alveoloplastía y posteriormente pues ya fue por el molar real, lo colocó en el lugar y esto pues tiene mayores probabilidades de éxito porque el diente recién extraído fue directamente al lecho donde se va a fijar. Es un tema muy interesante porque realmente es algo que se puede hacer de manera muy sencilla, que no es costoso porque pues es imprimir solamente un diente y bueno, hablaremos de esto más adelante. El doctor Ilan está por ahí preparando una charla o algo virtual. Con mucho gusto se los haré saber por si quieren conectarse el día de esta charla, donde podamos profundizar un poquito más acerca de todo esto. Este es otro caso. Tengo la fortuna de trabajar con diferentes especialistas, como en este caso con el servicio de cirugía maxilofacial del Hospital Juárez de la Ciudad de México y con el equipo pues, liderado por el doctor Carlos Lisiaga. Seguramente muchos de ustedes lo conocen. Bueno, pues este es un caso en el cual trabajamos en conjunto y como pueden ver, aquí tenemos una situación similar. Esta paciente se le va a realizar una cirugía para reducir el ángulo mandibular, lo tiene demasiado marcado, tiene dolor facial por también la fuerza muscular, de hecho también se va a hacer una reducción del grosor de algunos músculos, pero en lo que respecta al corte del ángulo mandibular, no puedes cortar de manera aleatoria. Tú tienes que tener exactamente la dimensión de lo que requieres cortar. Bueno, pues aquí lo que hicimos fue segmentar la mandíbula en la tomografía, exportarlo para poderlo imprimir y una vez impreso, pues realizar esa guía de corte que están viendo en color rojo. ¿Para qué? Para que al momento de que se vaya a la cirugía real, se utilicen estas plantillas y el corte sea del tamaño exacto del cual se planeó. Okay. Como esto podemos ver muchos casos, en este momento les voy a mostrar unos videitos. El primer video, este que están viendo, donde hay 3 dientes en color. Es un caso, son cosas muy sencillas, pero que nos aportan mucho, sobre todo para el entendimiento del paciente. Me gustaría que no pierdan de vista el diente en color moradito. Resulta que este paciente fue a pedir una opinión con un ortodoncista, pues le comentaron que había que eliminarlo porque ya estaba reabsorbido y pues por supuesto es mucho más simple. Si yo elimino ese diente, el canino baja prácticamente solo. El otro diente que está mesial a ese premolar, pues es el canino deciduo, el cual también se va a ir, ¿no? Obviamente eso sería mucho más sencillo a que yo intente pasar el canino por mesial de este premolar. Pues cuando vino conmigo le dije, pues no está reabsorbido ese premolar, yo considero que deberíamos de llevar el canino a el lugar que le corresponde sin eliminar el premolar. Pues para el paciente es un shock saber a quién de los dos doctores les hace caso. Entonces, haciendo un videito como este podemos ver cómo
el, el premolar se sigue formando, toda la raíz no cierra y podemos demostrarle al paciente que la mejor opción es que no eliminemos ese diente porque no hay razón para hacerlo. En este lado tenemos un paciente con una patología y además de la patología, pues el diente retenido, ¿no? Que es el factor causal de todo esto. Bueno, cuando nosotros eliminemos ese diente y eliminemos la patología, va a quedar un espacio muy amplio y pues esto conlleva que el paciente tiene que tener mucho cuidado durante mucho tiempo hasta que todo eso se regenere. Entonces, para que lo entienda mejor, también es muy importante hacerle estas imágenes de apoyo para que él sepa pues que esa zona desprovista de hueso pues es muy fácil de ser fracturada si no tiene el cuidado necesario, ¿no? Y con cuidados necesarios me refiero incluso a hacer deporte o a diferentes cosas. Un chico, adolescente que tenga un problema de estos y que de repente en la calle alguien le dé un balonazo, fácilmente lo pueden fracturar y es reciente a haberse hecho esta cirugía porque pues es una zona muy débil, ¿no? Y bueno, aquí en medio vamos a ver un video de lo que sería una endoscopía dentro de un órgano dentario. Estamos haciendo una toma en endoscan de un canino y en esta toma, en este momento estamos accediendo al conducto. Esta información es muy importante para el endodoncista porque él puede saber anatómicamente cómo se ve ese conducto por dentro. En casos donde hay algunas calcificaciones se llegan a apreciar perfectamente las zonas donde está la calcificación. La verdad es que son imágenes de mucha ganancia diagnóstica. Aquí en este momento estamos ahora revisando la raíz mesial, distal y palatina de un primer molar. ¿Ok? Como pueden ver, las imágenes son muy bonitas. Incluso muchas veces me preguntan, doctor, ¿cómo puedo cortar todo y quedarme con un solo diente? Pues la primera cosa que deben de saber es, si tú quieres hacer eso, tu toma tiene que ser en alta definición e incluso en un endoscan. Porque si tú lo tienes en una definición normal, en una definición estándar, nunca vas a llegar a una imagen con esta calidad, porque pues obviamente desde la toma original está hecha en menor resolución, ¿ok? Y ahí es donde nos empezamos a frustrar, porque dices, bueno, ya manda a hacer una tomografía, ¿por qué no puedo ver lo que necesito ver? Bueno, pues no puedes porque no enviaste la toma en el protocolo adecuado para la situación que tú requieres. Este caso es un caso muy interesante. Yo suelo trabajar mucho con colegas. En este caso lo estamos trabajando junto con el doctor Nasib Balud. Lo estamos trabajando en muchos proyectos juntos. No solo él, el doctor Solorio y otros líderes de opinión muy importantes, pues tratando de alguna manera unir pues nuestros conocimientos para llegar a protocolizar diagnósticos más certeros, ¿no? Y me gustaría antes de empezar a mostrarles este video, que noten que del lado izquierdo la nariz es más pequeña porque es de un paciente en su primera etapa de tratamiento y en el siguiente ya es un paciente un poquito en la tercera etapa de tratamiento, ¿ok? Pero dentro de ese tratamiento se incluyó hacer expansión. Una de las cosas que también requeríamos con esta expansión no solamente era ganar espacio en la arcada, sino también mejorar las vías aéreas. Van a notar que del lado izquierdo en algún momento incluso la vía se cierra. La vía es más pequeñita y en algún momento incluso se cierra. Voy a pasar los videos para que lo noten. Vean cómo del lado derecho es mucho más amplio. Ahí estamos pasando por los cornetes. Ahora estamos entrando ya a la orofaringe y vean cómo del lado izquierdo la epiglotis estaba pegada a la parte posterior de la viaria y del lado derecho sí había espacio. Quiere decir que hemos conseguido tener una luz mucho más amplia para que el paciente pueda respirar mejor, ¿no? Recuerden que
pues nosotros tenemos que regresar al paciente también calidad de vida, no solamente es enderezar dientes si es que somos ortodoncistas o hacer una restauración bonita si es que somos protecistas, sino regresarles también la función. ¿Okay? Y la función respiratoria es sumamente importante. Pues bien, otra cosa también muy importante fue el tener, además de estas imágenes, tener al tiempo sistemas que nos permitan demostrar que lo que estamos haciendo es correcto. Por ejemplo, en este caso en particular, la primera imagen es del paciente iniciando y las 3 imágenes que están abajo son del paciente cuando ya se le está terminando el tratamiento con brackets. Vean cómo, a pesar de que se colocaron brackets en un paciente en crecimiento, de lo cual mucha gente no está de acuerdo porque dicen que no se van a formar las raíces, que vamos a alterar esa formación. Vean cómo aquí incluso hay dientes como este premolar, que apenas, bueno, ambos premolares y el canino apenas están formadas sus coronas, y como aquí ya están formadas coronas y raíces, siguen formándose, pero ya están a punto de terminar de cerrar. Si nosotros hacemos un tratamiento con fuerzas gentiles, sin excedernos de fuerza, claro que podemos hacer un tratamiento en pacientes en crecimiento y podemos mejorar y aprovechar, es muy importante aprovechar todas las condiciones de un paciente en crecimiento que hacen que sea más viable utilizar diferentes recursos. Este es un caso que es de lo último que estoy haciendo al día de hoy junto con el doctor Nasib, y es el utilizar los diferentes sistemas. Aquí estamos utilizando la tomografía, como pueden ver está el cráneo, pero también estamos utilizando el escaneo intraoral. Estos dientes que ven son los dientes que el escáner intraoral nos otorgó, y las raíces que están dentro o colocadas junto con la corona son raíces sacadas de la tomografía. También tenemos la articulación temporomandibular derecha e izquierda, las estructuras óseas, tanto el cóndilo como la cavidad. Y esto nos permite hacer un diagnóstico más completo de las diferentes estructuras. Por ejemplo, en este momento, si ustedes ven mi imagen, está completamente en color rojo. Eso me está diciendo, mediante un mapeo, que ese cóndilo está muy impactado. Pues antes de empezar yo cualquier tratamiento, aquí estamos hablando apenas del diagnóstico. El tratamiento que vayamos a hacer puede ser ortodoncia, cirugía, ortodoncia con brackets de autoligado, con brackets convencionales, con plásticos. El tratamiento no importa, ahorita estamos hablando del diagnóstico. Bueno, en el diagnóstico la posición de este cóndilo, incluso de este, está un poquito impactada. Antes de hacer el tratamiento, yo puedo modificar la posición de esos cóndilos. Vean cómo aquí en color amarillo es la modificación que yo hice. Bajé un poquito el cóndilo para que ya no esté tan impactado, como pueden ver en el cóndilo tomográfico. Y lo mismo estamos haciendo de este lado, estamos dándole una mejor ubicación. Y otra cosa muy importante que a mí me gustaría enfatizar en este momento es cómo al día de hoy, con este tipo de tecnología, tenemos información más veraz. Yo no estoy en contra de los articuladores, yo utilizo articulador en mis casos, pero el articulador tiene 2 esferas metálicas perfectas. Sin embargo, si ustedes revisan el cóndilo derecho y el cóndilo izquierdo, nos podamos dar cuenta que pues, los cóndilos tienen diferente anatomía. Y si yo esto lo llevo al articulador, estoy trabajando mediante un promedio, cuando al día de hoy puedo trabajar con la anatomía real del paciente y modificarla. Y una vez que ya la modifiqué, obviamente los colores, tanto en sentido sagital como en sentido coronal, ya son colores mucho más cargados hacia color verde, color amarillo, lo cual me dice que esa posición es mucho mejor que la posición que tenía de inicio mi paciente. ¿Ok? Y esto además lo puedo unir con lo que serían la información de los dientes
las raíces y la posición de esa raíz dentro de hueso. Aquí estamos viendo la raíz y qué tanto está dentro de hueso. Voy a mostrarles un par de cortes más de los dos centrales. Vean cómo el grosor de la zona de la sínfisis, sobre todo en la parte en la zona vestibular de la cortical, es muy delgado el hueso. Y no solo en vestibular, también en lingual. No solemos hacer muchos movimientos protrusivos, retrusivos, y pocas veces tomamos en cuenta que esa zona es sumamente delgada. Entonces es importante saber y diagnosticar desde antes de empezar a hacer cualquier movimiento, pues qué características anatómicas existen en esa zona para saber cuáles son mis limitaciones de movimientos. Y qué mejor si todo lo puedo hacer dentro de un sistema que es una tomografía junto con un empalme de un escáner intraoral y con esto tener la información global anatómica de mi paciente e incluso poder manipular la función como lo están viendo en la zona condilar. Todo esto me lleva a conclusiones. Conclusiones acerca de la pregunta que hicimos al inicio. ¿Qué debe de saber el odontólogo de hoy? Pues mínimo lo que a mí me parece importante que el odontólogo al día de hoy debe de manejar de manera ya pues precisa y exacta es entender que no todos los equipos son iguales. No todos los tomógrafos son iguales, difieren entre tipo de tomógrafo, difieren entre una marca comercial y otra. Hay marcas comerciales que te dan mejor imágenes, hay quienes te dan una imagen más limitada, hay quienes te dan más FOBs, hay quienes te dan menos FOBs, entonces no todos son iguales, por eso yo debo de saber cuando voy a mandar a hacer un estudio, en ese lugar donde voy a mandar a hacer el estudio, qué equipo tienen y si ese equipo va a cumplir con mis requerimientos dentro de el grupo de pacientes de las especialidades o la especialidad que yo atienda. ¿Okay? Eso es lo primeramente importante. Y más si yo me lo voy a comprar. Si voy a comprar un tomógrafo, pues yo quisiera un tomógrafo que tenga la mayor cantidad de posibilidades, ¿no? Entonces es importante entender que no todos son lo mismo y entender perfectamente qué características yo quiero del que yo voy a usar, ya sea que lo compre o donde voy a mandar a hacer mis estudios, para así elegir el mejor. La segunda y sumamente importante, podría decir que es la más importante de todas, es que tengamos bien claro cuál es mi requerimiento clínico, que no mandemos, las imágenes no deben ser una petición generalizada, de rutina. Yo tengo que saber qué necesito ver en un paciente. Un ejemplo muy claro es, a veces queremos revisar la vía aérea del paciente, queremos ver si está respirando bien y queremos ver si no está obstruida la vía aérea. Y le decimos al paciente, por favor, ve a hacerte, le hacemos una orden de ve a hacerte una tomografía. Y ya, solo le dijimos eso. El paciente llega a hacerse la tomografía y les dice, pues quiero una tomografía para vías aéreas. Bueno, pues vías aéreas puede ser senos maxilares, seno frontal, la parte del etmoides, la parte de la narina, la parte de la vía aérea específicamente, hablando de orofaringe, laringofaringe, nasofaringe, pero si lo que queríamos ver era específicamente ese espacio de la orofaringe y nosotros no le indicamos al paciente que por favor cuando mínimo, cuando se hiciera la toma, no deglutiera, que se ponga, no sé, por lo menos la punta de la lengua sobre el paladar, en la parte más anterior, recargada sobre la cara palatina de los dientes anteriores, y que la mantenga ahí mientras hace el estudio, pues ¿qué pasa si el paciente cuando está haciendo el estudio deglute? Se va a cerrar la vía aérea. Y entonces yo voy a tener un estudio con la vía aérea cerrada. Voy a diagnosticar que este paciente tiene la vía aérea disminuida cuando realmente no la tiene. Solamente que yo no le di las indicaciones precisas y espero que el radiológico lo haga, cuando el radiológico pues no es quien va a atender al paciente. Esta información debe de venir de nosotros. Mandar indicaciones, mandar un jig, si quiero una posición específica de la mandíbula, no sé, comprometernos un poquito con eso. Si voy a hacer
o quiero hacer una imagen como la que vieron en el video de endodoncia y yo mando a hacer una tomografía en resolución estándar, pues jamás voy a llegar a esa calidad. Yo tendría que decirle al radiológico, necesito que me hagan una tomografía en resolución endoscan para que yo pueda realmente obtener ese tipo de imagen. ¿Okay? Entonces, el requerimiento clínico es vital. Si no lo tenemos, lo más seguro es que vamos a trabajar con información pues que no esté adecuada a lo que yo requiero y tal vez, por suerte, sea la que necesitaba, pero también puede ocurrir que no sea así. Entender cuál es el protocolo más favorable para cada paciente. Lo que acabo de decir hace un momento, si yo voy a hacer una endodoncia, pues el protocolo más favorable es hacer endoscan. Pero si voy a revisar un paciente que es para ortodoncia y yo quiero ver articulaciones, quiero ver dientes, quiero ver huesos, quiero ver vía aérea, quiero ver anatomía como tal del cráneo, pues requiero una toma estándar en un FOB grande. Cada protocolo es distinto y entender también que cuando yo cambio el protocolo, también cambio la cantidad de radiación que el paciente está recibiendo. Evidentemente, si yo hago una toma con un protocolo en resolución estándar, es menos radiación que si lo hago en resolución alta. ¿Ok? Y todavía es mayor radiación si lo hago en resolución endoscan. A mayor calidad de la imagen, mayor cantidad de radiación. Entonces, no es que no se deba de usar, pero debo de especificar y debo de justificar que mi paciente realmente requiere esa cantidad de radiación y que yo verdaderamente requiero esa calidad de imagen. No porque no sepa anatomía, porque si yo no sé anatomía, por muy bonita que sea la imagen, tampoco voy a entender nada, ¿no? Y por último, y muy importante, entender que hay muchos softwares. Ya dijimos, el tomógrafo me va a hacer una tomografía y me va a dar un formato que se llama DICOM. Ese formato DICOM se puede trabajar con cualquier software. ¿Qué tanto le voy a sacar de información a ese DICOM? Va a depender de qué tan amplio, qué tan amable, qué tan bueno, por decirlo de alguna manera, en cuanto al número de herramientas tiene ese software. Es decir, no todos los softwares te pueden hacer colores, no todos los softwares pueden hacer segmentaciones, no todos los softwares pueden segmentar para convertir a STL. Yo tendría que tener todo este conocimiento, acercarme con la gente que me está haciendo mis estudios para saber cuáles son las posibilidades que me pueden dar y elegir las mejores, ¿no? Y entender otra cosa, que el que tiene el software es el dueño del equipo. Yo lo que voy a tener es un visor. Puede ser que el software sea muy bueno, pero que cuando queme un visor me dé muy pocas herramientas. Eso también es muy importante tenerlo claro. Pues a mí me gusta mucho siempre poner frases en las charlas y quiero ponerles esta frase que dice que el ojo ve solo lo que la mente está preparada a comprender. O como en otras ocasiones he escuchado por ahí, los ojos ven lo que la mente sabe. Si yo realmente quiero entender los sistemas tridimensionales, tengo que entender primero cómo funcionan, cuáles son sus características principales y básicas, cómo se genera una imagen, ¿ok? Y después tengo que reestudiar y reaprender anatomía en un sentido tridimensional, porque generalmente en muy pocos posgrados yo he visto, ya ni siquiera digo pregrado, posgrados, que se da información acerca de anatomía con sistemas tridimensionales. Casi siempre la anatomía se sigue dando en 2D. Pues obviamente cuando yo llego a un estudio tridimensional me cuesta mucho trabajo reconocer la anatomía y no es, insisto, haciendo un estudio con mayor definición como voy a aprenderlo, es regresándome a anatomía, reestudiando y comparando esa anatomía con una tomografía, con un sistema tridimensional, para saber verdaderamente lo que estoy observando y cuándo algo es normal y cuándo algo ya no es normal. Pues bien, doctores, yo espero que haya sido de mucho agrado esta charla, espero haber sido muy claro con ustedes. Los invito, como dice aquí, a cambiar la forma en la que ustedes están viendo su consulta, como están viendo a sus pacientes. Es muy importante adecuarse a estos nuevos sistemas tridimensionales. No sé si hay algún tipo de duda o pregunta.
Mientras tanto, los invito a seguirnos en nuestras redes. Si tienen dudas posteriores o algún mensaje específico que quieran mandarme, las redes están ahí, tanto la red de Instagram, de Facebook, como un canal de YouTube donde tenemos algunos videos que pueden perfectamente bajar para mostrarle a sus pacientes. Cualquier duda posterior, doctores, siéntanse en la confianza de mandarme un mensaje sobre todo por Instagram, que es lo que más utilizo. Y me han preguntado acerca de los cursos que hacemos de manera continua, pues todos los vamos subiendo ahí en la plataforma. Entonces, si ustedes le dan seguir a Instagram, pues van a estar enterados de cada que nosotros hagamos algún nuevo curso. Muchas gracias y bueno, escucho sus preguntas y las contestamos con mucho gusto. Y nuevamente gracias por acompañarnos en esta ocasión y en todas las anteriores. Y parece que próximamente por ahí estaremos haciendo otras cosas, entonces los esperamos con mucho gusto. Saludos.